Hola, escapé de un manicomio para decirles que existen muchos Jesús, muchos maestros, Elías, Juan el Bautista, Yeshua y cientos de Jesús han sido sacrificados por el grupo dominante y ahorita existimos muchos Jesús en este planeta, porque Jesús no es un nombre, es una frecuencia, es un canal, es un eh, es una frecuencia vibratoria. Todos los que nacemos en esta vibración, en este canal, somos Jesús. Así que Jesús no es un nombre, es un espíritu. Hay diversidad de espíritus, diversidad de dones, y todos los dones son de el mismo espíritu. Oyeron que el anticristo viene. A la verdad les digo que el anticristo ya está y está entre vosotros, porque el anticristo es un canal. Jesús es un canal, por eso no tenemos cavidad. Cada, cada despierto, cada buscador de la verdad es un Jesús, porque posee el mismo canal, así que no va a ser anticristo, sino que va a ser de la verdad, y por eso no cabemos en este mundo. Pero no es Jesús un nombre, es un canal, también conocido como un espíritu. Y podemos ser muchos a la misma vez, podemos estar en diferentes partes del mundo, pero ser el mismo Jesús, porque no, Jesús no es un nombre, es un canal, un espíritu, y podemos nacer 1000 o 2000 o 3000 Jesús en un solo día. Bueno, señores, ya escuchamos a este gran personaje que iba pasando por aquí. Se llama Jesús, dice que se escapó de un manicomio y le dimos la oportunidad de pasar a las cabinas de José Domínguez a dar su opinión. Y fíjense que es muy cierto lo que estaba diciendo este personaje. Jesús no es un hombre, es una vibración, es un
es un espíritu. El espíritu no es singular, sino plural. Y este espíritu se identifica como una frecuencia, como una sintonía. Por eso es más bien un canal eh, de amplitud modulada. Y este canal es al que se conoce como Jesús. Así que todo aquel que nazca en esta frecuencia va a hacer exactamente lo mismo que hizo aquel personaje de hace 2000 años. No sabemos si él era único y exclusivo de aquel pueblo o si le predicaba a todo el mundo. No lo sabemos porque sus predicaciones quedaron sepultadas. Todo lo que se sabe, todo lo que se predica, lo que se explica, es otra cosa, ya no tiene nada que ver con el verdadero. Y el asunto aquí es que todo el mundo cree que Jesús es un hombre, pero aquel hombre llamado Jesús estaba vibrando en una frecuencia que la frecuencia es la que se conoce como Jesús, no el hombre, sino la frecuencia. ¿Por qué? Existió Elías, existió Juan el Bautista que hablaban su mismo mensaje. Existieron otros que también predicaban y hablaban el mismo mensaje. Y esta enseñanza de hablar la verdad se fue transmitiendo y transmitiendo hacia el futuro. Si ponemos cuidado, existen grandes personajes en la historia y fueron quemados, fueron desarraigados de la historia del mundo por, por la élite. La élite se encargó de destruirlos, de masacrarlos, de destruirlos de esta realidad. Los acabaron, los destruyeron, los exterminaron, vaya. Así que lo que nosotros hemos podido entender que Jesús sí es real, sí existe, pero no es lo que te platica la Biblia, lo que te cuenta el hermano, el pastor, el religioso, no es eso. Jesús es un canal, es un espíritu. Dice el apóstol Pablo que le vamos a llamar en esta ocasión apóstol Pablo, pero sabemos claramente que los textos de Pablo fueron manoseados. Pero dice que hay diversidad de dones, que unos hablan, unos sueñan, unos tienen el don de sueños, otros tienen el don de lenguas, otros tienen el don de, de profecía, pero dice, todos son, todo lo hace un solo espíritu. Así que una persona puede estar en un pueblo vecino allá, a 2000 a 3000 kilómetros de distancia, y va a estar profetizando. Otro va a estar allá por África y va a estar teniendo sueños. Otro va a estar en China y va a tener profecía, va a poder profetizar, pero todo lo hace un solo espíritu. Claro que se perdió el origen, porque la gente no supo distinguir el verdadero significado de Jesús. El Jesús no es el Mesías. El Jesús que dice la Biblia no es el Cristo. El Cristo no es el que vibra en este canal, en esta frecuencia. Así que lo que nosotros conocemos como Cristo no está vibrando en la misma frecuencia del Jesús de hace 2000 años. Jesús vibraba en una frecuencia y esta frecuencia es una frecuencia que existe y que está a un nivel en el que la gente nace. Nosotros nacemos en diferentes frecuencias. El ser humano, eh, eh, algunos no pueden convertirse no pueden ser de la verdad, vaya. ¿Por qué? Porque tienen una frecuencia que es de la mentira. Hay frecuencias que son de la mentira, frecuencias que son de la ira, de la violencia, del robo, hay frecuencias que son
de la ambición, son ambiciosos y les importa matar a su misma familia para que quedarse con el dinero. Porque cada persona nace en una diferente frecuencia, así que viene, iba pasando ahí un indigente que iba pasando ahí, y, ¿qué óvole? ¿Cómo andas? No, pues aquí estamos, me acabo de escapar del manicomio. ¿Cómo te llamas? Yo soy Jesús. Ah, con razón estabas en el manicomio. Bueno, entonces fíjense, el detalle que hay. Si nosotros queremos entender más específicamente que si existe Jesús, pero si no existen los judíos, no son judíos, son, son de otras tribus, no tienen nada que ver con Abraham ni con los israelitas, son otras cosas, vaya, los judíos. Pero entonces, ¿qué cosa es Jesús? Si existió solamente en este mundo, vaya, porque han existido muchos. En la historia del diluvio hacia atrás existió otro mundo. En el mismo espacio del mismo tiempo de la Tierra han existido muchos mundos. Entonces dices, entonces ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál si existió en otras partes? Han existido predicadores, ya han existido, pero no se identifican como Jesús, sino que enseñan el mismo mensaje, pero no son Jesús, son otra cosa. En la Biblia se encuentra Enoch, se encuentra y lo que mencionan los profetas, hay algunos profetas que son por parte de esta frecuencia. No es que reciban mensajes de un ser divino, sino que son de la misma vibración, nacen en el mismo canal y el canal que donde nace la persona, ese canal está vibrando y ese canal, con ese canal la persona queda sellada, queda identificada por esa frecuencia y esa frecuencia la vas a, a vivir toda la vida. Si vas a vivir 100 años, esa frecuencia va a estar en ti toda la vida. Así que esa frecuencia es la frecuencia de la sabiduría, la frecuencia del conocimiento, del entendimiento. Entonces, todos los que son buscadores de la verdad están viviendo en esa frecuencia. Es una frecuencia que te induce, te arrastra, te lleva a la verdad. Nada más en ti, nada más existe la verdad y no vas a permitir la mentira. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un canal, en una sintonía a la que se le conoce como la sintonía divina. Nosotros tenemos una chispa divina. La chispa divina, más que nada, es una sintonía, un canal. Y entonces podría estar naciendo alguien ahorita en alguna parte, o 1000 o 2000 o 3000 niños están naciendo, y si están naciendo en esa frecuencia, esos niños son Jesús. Ellos son Jesús. Vamos a suponer que que no son el Jesús de hace 2000 años, pero el espíritu en el que nacen. El espíritu es la frecuencia, una pequeña franja de tolerancia, donde está vibrando, está absorbiendo. El niño nace y yo no creo que se esté refiriendo al nacimiento, sino a la formación. Pues porque podría retrasarse y decir, no, ya no nació en la vibración porque se retrasó. Porque la mamá a veces tiene problemas para tener al chamaco. Y entonces no es el nacimiento, sino que el niño, desde que se forma, ya se forma en esa vibración. Y es una persona que nació condenado. ¿Cómo lo podríamos entender, vaya? ¿Por qué? Porque existe un reino aquí en este mundo que se está deshaciendo, se deshace de, de los Jesús que nacen. Ha habido muchos, existieron muchos, vaya, los que nacen con mucho conocimiento, los que
los que son enemigos de la mentira, vaya. Hay muchos. Yo conozco mucha gente que los puedes matar, vaya, y no te van a decir mentiras. Son personas que son de la verdad y no son ni religiosos. Ellos prefieren quedarse en su casa a ver el juego del fútbol. No significa que porque no busquen el conocimiento no son de la verdad, son de la verdad. Simplemente que no están totalmente hastiados, vaya, se hastían de la mentira y, y tal vez están esperando la oportunidad para encontrar a uno verdadero, a alguien que vaya a tocar a su puerta y le diga, oye, ¿has escuchado de Jesús, el verdadero, el que existió desde el año 312 hacia atrás? Del año 312 hacia atrás existió el Jesús y no es la gran cantidad de mesías que hubo en la antigüedad. Hubo muchos cristianismos, muchos movimientos religiosos, no, esos no son. Posiblemente el que metieron en la Biblia le pusieron Yeshua, pero en realidad lo que estamos siguiendo no es él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo enseñanzas de la Biblia que decimos es que él las dijo, no, pero había varios. Mesías, había muchos ahí en Jerusalén, en ese pueblo, había como 20, yo creo, en esa época, y entonces no es nada más, no pudo haber sido nada más el que pusieron en la Biblia, el llamado Yeshua, pudo haber sido otro. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de esa zona eran totalmente combinadas, se empezaron a combinar y lo que pusieron ya en la Biblia fueron enseñanzas, no pusieron a la persona, pusieron las enseñanzas que se regaron por ahí, se la empezaron a atribuir unos con otros y es como cuando te avientas la pelota. Y uno agarra la pelota y el otro también la pelota y ahí va y ¿quién dijo? ¿Quién fue el que lo dijo? No sabemos, pero había muchos Jesús en aquella época. Y el que está en la Biblia, el que sabemos que mataron, que crucificaron, tal vez él ni siquiera enseñó nada. Tal vez él solamente era un guerrillero, una persona de los rebeldes de ahí, del pueblo, y las enseñanzas no las dijo él, sino que las dijo algo otro, porque había muchos. Y esas enseñanzas del otro son las que se empezaron a distribuir ahí, y no es lo que importa, no es la persona. Lo que importa no es la persona, sino el espíritu en el que vibraba. ¿Por qué? Tenemos las enseñanzas de Juan el Bautista y Juan el Bautista era un profeta, era un enseñador, un predicador, de tal modo que él señalaba la maldad de la gente y por esa causa lo mataron. A Juan el Bautista lo mataron por decir la verdad, por señalar el pecado, la maldad de la gente. La confundieron, vaya, la maldad no es pecado. Pero Juan el Bautista dijo que eso era pecado y toda la gente dice, sí, es que él vivía con la mujer de su hermano. Sí, pero el pecado no existe. Existe la maldad sí existe, pero el pecado no. ¿Por qué no existe el pecado? Porque el pecado es una mala traducción. La palabra pecado se mal tradujo desde un principio. Significa, la palabra era una palabra que se equivocó y se confundió con pecado, pero en realidad la palabra quería decir el que, el que falla. Es como cuando tú tiras una piedra y no le pegas ni al mundo. Entonces tú fallas. Y por más que tires, fallas. Y dices, ¿cómo que eso es el pecado? Eso es a lo que se mal tradujo como pecado, pero pecado es la palabra el que falla. Bueno, entonces, todas estas enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Juan el Bautista, todas las enseñanzas de los esenios, de otros grupos que había ahí, empezaron a,
a juntarse y a reunirse, y todas esas enseñanzas se las atribuyeron a aquel hombre que crucificaron, al que mataron, y que se dice que ni siquiera lo crucificaron porque no había motivo, vaya. Por causa de religión no podían crucificar a nadie. Fíjense, ahora vamos a hacer ciertas aclaraciones. No significa que si existe Jesús, que si sí existe, porque el Espíritu es uno. Y a ese Espíritu, los que enseñaron en aquella época, dijeron que era el Espíritu de Dios, y a este Espíritu es el origen del nacimiento de la persona. El Espíritu en el que nace, ese se le puede llamar Padre. ¿Por qué? Porque es el origen, desde ahí nace, en ese canal, en esa frecuencia, nace la persona y nace totalmente en una frecuencia única y no existen dos, sino que existe una nada más, pero que al siguiente año o en el siguiente segundo o en el siguiente minuto, en la siguiente semana, estarían naciendo otros en el mismo en la misma sintonía, y quizás ya no es uno, sino que son más. Ahora ya nacieron 5. No sé si recordamos al joven Esteban. Esteban era uno de los predicadores venía siendo uno de los discípulos. Ni siquiera los apóstoles ocuparon el lugar de Esteban, y Esteban no era apóstol. ¿Por qué? Porque Esteban fue apedreado. ¿Por qué? Si él ni siquiera se menciona entre la bola. Pero ahí escribe en Hechos, en el capítulo 7 de Hechos, Esteban habla y dice: vosotros recibieron la ley por disposición de ángeles. Vosotros son hijos de vuestro padre el diablo, le decía. Vosotros llevasteis la estrella de Reifán en el desierto. Vosotros que por 40 años llevasteis el tabernáculo de Moloch. ¿Quién era Moloch? Era el hijo de Semiramis, el hijo de, de Nimrod. Nimrod tuvo un hijo llamado Moloch, y ese era el hijo de Semiramis. Y ahora, vosotros que llevasteis por 40 años el tabernáculo de Moloch, se estaba refiriendo a la tienda donde bajaba donde bajaba Dios, y ahí le hacían sacrificios, le hacían holocaustos, y este Dios tenía una estrella que era el tetragramatón, y dice: vosotros que llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de Reifán, la estrella del dios Reifán. Perfecto, era el tentagramatón. Ahora fíjense, ¿por qué se sabe lo que hay en el mundo? Se dice lo que está pasando, se dice lo que está sucediendo. ¿Quién se está encargando de, de dar a conocer todo lo que existe en el mundo? ¿Por qué? Porque ya no hay profetas en el mundo. Porque ya no existen los profetas como en el tiempo antiguo. Pero ¿por qué se sigue dando a conocer el mal? ¿Por qué? Porque están naciendo niños en el mundo, y están naciendo con el espíritu de Jesús. Los niños que nacen actualmente están naciendo con el espíritu de Jesús. Se puede decir que es el espíritu de Dios, o es la chispa divina, o se puede decir que es el espíritu de verdad. Como se le puedan nombrar, es un canal donde pueden nacer uno, o dos, o tres, o cuatro. Y los demás no se pueden arrepentir. No existe modo
de que una persona que nace en un canal de violencia, de agresividad, de robo, se pueda cambiar de canal. ¿Cómo sería posible eso allá? Entonces, aquí nos está hablando, dice, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Porque Jesús conocía este canal, lo conocía perfectamente. ¿Cuál Jesús lo dijo? No sabemos quién era el que lo dijo. Pero él dijo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque tú naces en un espíritu donde no se soporta, no se tolera, no, no puedes, vaya, darle entrada a la falsedad. Desde que alguien te está mintiendo, el espíritu de verdad que está en ti ya, ya está detectando la falsedad de aquella persona. Por eso dice, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Este Espíritu se nace, eres parte, tú naces en él, tú naces en ese canal, tú naces en ese Espíritu. El Espíritu está en ti, tú en él. Tú naces en el canal, en esa frecuencia, tú vives en esa frecuencia y tú tu vecino, tu pariente, tu hermano, el canal de youtuber, el canal de José Domínguez, el canal de todos los canales que están desvelando la verdad, es porque están en este canal conocido como el canal de Jesús. Yo lo he identificado como el canal de la chispa divina, el canal del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad no es un viento, no es un fantasma, no es un, no es una figura plasmática que anden ahí los cazafantasmas con su aparato a ver si te avientan un rayo de protones. No, es una frecuencia donde tú naces y todo el mundo te va a decir pendejo. Todo el mundo te va a decir idiota. Toda la gente que te conoce te van a decir, ah, qué pendejo es este. Mira, hombre, no es más pendejo porque no está más viejo. El problema que hay aquí es que tú no naces con la misma frecuencia del resto, por eso no convives con ellos. Ellos te odian, ellos te aíslan, ellos te recriminan, te vuelves un emo. No sé cuántos conocen a los emos. Los emos es una es una es una clase de gente que nacen totalmente deprimidos. Desde que nacen están deprimidos esas personas. Se pintan los ojos de negro, se pintan se hacen unas sombras machín aquí en la cara de como si fueran tecolotes, se llenan de una ropa negra así, toda, y se dejan el pelo largo. Esos son los emos, pero esas personas son personas deprimidas que nacen deprimidos. Hay otras personas que nacen muy alegres y toda su vida están alegres. ¿Por qué? Porque nacen en otro canal. Hay otras personas que son de la violencia y son agresivos y dicen, no hay hombre para mí, no hay hombre para mí. ¿Por qué? Porque nacen en otro canal. Ahora, claro que esas personas no duran, no duran nada. Aún son niños y ya los mataron. No alcanzan a crecer, vaya. Fíjense el detalle. Nosotros somos Jesús, yo soy Jesús. Yo no sé cuántos me quieran creer, yo soy Jesús. Eh, Hay otros compañeros que están en canales que están exponiendo la verdad, están descubriendo, exponiendo la verdad. Ellos también son Jesús. Y Elías y Juan era Jesús.
todos eran Jesús, eran el mismo. ¿Por qué? Porque vibraban en la misma frecuencia, nacieron en el mismo canal, en la misma frecuencia, aunque Elías vivió antes. Yo no sé si encontremos más Jesús en la historia de la Biblia, pero a mí se me hace que no. ¿Por qué? Pues porque el que se conoce como Samuel no era una bella persona. No, el profeta Eliseo no era una blanca paloma. ¿Cómo va a ser Jesús un Eliseo? Eliseo, ¿cómo va a ser un Jesús? Si cuando, cuando Jesús deja sus escritos, nada más menciona a Juan el Bautista y dice que en el mundo no hay otro igual. Dice, Juan el Bautista ya está, dice, a la verdad les digo que no hay otro igual mayor que Juan el Bautista. ¿A qué se refería? Que Juan el Bautista nació totalmente en esta, en esta línea vibratoria, es un pequeño hilo de como de un cabello muy delgada, una línea muy delgada donde naces en esa frecuencia tan finita, vaya, que, que viene siendo uno en un millón, vaya. ¿Cómo le fueron a atinar para que nacieras exactamente en esa frecuencia? ¿Quiénes son los culpables de haberte depositado en una frecuencia tan delgada, vaya? Y cuando te depositan, cuando naces tú en la frecuencia esta, realmente naces condenado, naces maldito. ¿Por qué? Pues porque naces a sufrir, naces a que la gente te pisotee, que la gente te aviente, que te desconozca, que te aborrezca, la gente te aborrece. ¿Por qué? Porque no eres, ellos te ven como un enemigo, ellos pueden darse cuenta que eres contrario, que vibras en un canal distinto y que no eres parte del mundo. Si Jesús decía, yo no soy de este mundo, yo no soy parte de este mundo, porque Jesús vibraba en una frecuencia que no compatía, no era compatible con nadie. Y los que eran compatibles eran muy pocos, demasiado pocos. Y no es que hubiera una salvación, simplemente que hay una selección, y que esta selección llega a crecer tanto. Es como si naciera una nueva, una nueva raza. Es como si naciera una nueva especie de humanos, como si nosotros los buscadores de la verdad fuéramos una especie que no pertenecemos a la raza humana, sino que vivimos en una frecuencia distinta a los humanos. Somos de otra raza. Pero ¿cómo es eso posible? Vaya. Porque entender que Jesús existe, que existió y que ahora sigue existiendo, pero que Jesús no es el ser divino que dice la Biblia, sino que es un hombre que entendió perfectamente, él estudió, tal vez comprendió y dices, pero ¿cómo es que posible que nosotros los que vivimos ahorita podamos entender la naturaleza de Jesús? ¿Cómo es que la podemos entender? Vaya. ¿Será que a través de a través de la misma frecuencia que él vibró, que él vivió, que él existió en esta frecuencia, la misma frecuencia tiene su conciencia? Es una conciencia y está viva. Y esta conciencia nos está dando los mismos conocimientos de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros cuando estamos buscando la línea, el estado de este nivel, nosotros adquirimos inconscientemente los recuerdos de Jesús. Los adquirimos. Y estamos recordando lo que Él vivió. Lo que Él vivió, lo que Él aprendió, lo que Él conoció, lo estamos absorbiendo nosotros a través de la línea, de una delgada línea del grueso de un cabello que viene desde el pasado
y del que estamos formando parte y que ya no somos uno, sino que somos miles. Y se llama el gran despertar. Y dicen, ¿y dónde quedan los demás? En qué parte qué cosa le va a tocar al resto, vaya? Nosotros podríamos perder esa frecuencia, la podríamos perder. Dice, dicen que las hormigas caminan en hilera porque tienen una ignorancia muy grande. Las hormiguitas son las más tontas que hay. Las hormigas de todo tipo de hormigas, vaya, pero son tan tontas las hormigas, tan tontas que son, que, que si la de adelante se pierde, se desvía del camino, las hormigas se pierden, se van por otro lado. ¿Por qué? Porque no saben reconocer el lugar, no saben, no tienen el sentido de orientación. Ellas no tienen el sentido de orientación, vaya. Se desorientan con cualquier problemita que se les aparezca en el camino. Si se les aparece ahí una piedrita y se topa la piedra ahí, ya no pueden pasar. Y si la de adelante sigue caminando, las de atrás van atrás de ella. Van atrás de la hormiga que va adelante. ¿Por qué? Porque no tienen el sentido de orientación. ¿Qué somos nosotros los que vivimos en este nivel Jesús, en el nivel Jesús? Se puede llamar el nivel Dios, se puede llamar el nivel del Espíritu de verdad, el nivel del Espíritu de verdad, el nivel de esta línea donde ya hay muchos y que desafortunadamente en el manicomio hay muchos que viven en esa frecuencia y cuando reciben un daño cerebral, un golpe, recuerdan la vida de Jesús. Por eso ellos se dicen que ellos son Jesús. También, también viven otros en la línea de los líderes, como Alejandro Magno, como Napoleón Bonaparte, como todos los griegos, eh, Nimrod, y cada uno está viviendo en una línea, en una frecuencia. Entonces, en el futuro, gente que nacen en esa línea pueden ser de eh, en los manicomios, puede ser que esa persona al tener esa línea esté recordando la existencia de aquel líder o de otro líder en su línea y captan y sienten como si ellos fueran porque reciben todo el conocimiento y los recuerdos también. Nosotros cuando nacemos en la línea de Jesús, eh, llegamos a tener los recuerdos de Él. ¿Por qué? Porque recordamos cosas que Él sabía. Porque la verdad está en esta línea, ahí está la verdad. Y todo aquel que nace en esta línea recibe todo el conocimiento. Es como si esta línea fuera un ser vivo, como si estuviera consciente, como si fuera una conciencia que es el único hilo, la única hebra que contiene la verdad. Y al nosotros entrar en ese nivel de esta frecuencia, empezamos a adquirir el conocimiento que tiene la frecuencia. La frecuencia tiene conocimiento y ese conocimiento se nos está transmitiendo y por eso podemos estar seguros de lo que hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos la conciencia, tenemos la mente. ¿Por qué dice Pablo enseña algunas cosas? Y dices, pero es que Pablo era un traidor. Recuerden que existieron dos Pablos. No existió el Pablo que existe ahorita en la Biblia, no es el que escribió los rollos, las cartas. Las cartas que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no las escribió este Pablo actual. Las escribió un Pablo que borraron
y al igual que borraron a Jesús, los borraron. Al igual que borraron a los seguidores de Jesús, Jesús quería enseñarnos el camino. Él quería enseñarnos la verdad. Una vez los discípulos, sus seguidores, le dijeron: Maestro, dinos los tiempos, dinos los misterios de la vida. Pero le dijo Jesús: ustedes no están a la altura. Ustedes no podrán sobrellevar el conocimiento que yo tengo que enseñarles. No lo van a poder sobrellevar. No lo van a poder absorber, no lo van a resistir. No van a poder. Pero vienen tiempos en que el Espíritu de verdad, os va a guiar a toda verdad. Es el que os guiará a toda verdad. Aquí quiero aclarar algo. Yo no soy religioso, yo no creo en el Jesús religioso. No creo en el Jesús religioso, sino que porque ni siquiera creo que Jesús, el que mataron, es el que enseñó estas palabras. Yo no creo que Jesús, el que crucificaron en el Gólgota, en el Cerro de la Calavera, no creo que ese haya sido el que enseñó esto. ¿Por qué? Porque el que mataron pertenecía a un movimiento. Y posiblemente él estaba enseñando cosas que ya existían en el lugar, que ya andaban ahí, los conocimientos que ya estaban. ¿Por qué? Porque una persona que pertenece a un grupo violento, un grupo de guerra, no podría estar viviendo en esta frecuencia. Y sin duda alguna que la frecuencia no pertenece a las personas violentas, sino a las personas pacíficas, a las personas que están buscando. Si tú buscas, encuentras el hilo, lo vas a encontrar, pero si no buscas, no lo hallas. Y si no lo encuentras y te desvías y te vas a otra frecuencia, te cambias de canal y te metes a un grupo guerrillero donde matas, donde vive en ti la violencia, no vas a encontrar la línea. Por eso no creo yo que Jesús haya sido el que habló en el Nuevo Testamento, el que dejó ciertas palabras que luego las copiaron y las pusieron en la Biblia y se las atribuyeron a este Jesús. Yo no creo, yo no creo que él haya sido. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de un personaje. Cuando yo me refiero a Jesús, me refiero al que habló, que no sabemos quién fue, al que, las enseñanzas que hay. ¿Por qué? Se dice que Jesús era discípulo de Juan el Bautista y que al igual que él bautizaba gente para el perdón de pecados, también Jesús fue a bautizarse con él. Y dicen: no, es que él tenía que cumplir. No, Jesús solamente era un hombre que vivió en esta frecuencia, pero no nació destinado para ser Mesías. Él nunca fue Mesías, nunca nunca fue Mesías, solamente fue un hombre que nació en esta línea conocida como la línea de la verdad. La verdad se conoce como el espíritu de verdad. Es una vibración, es un canal, una frecuencia, la frecuencia vibratoria en el que nacen todos los seres humanos. Nosotros somos detectados por otras frecuencias. Cuando hay personas que vibran en un nivel muy elevado, demasiado elevado, se siente la presencia y dices: qué feo se siente la presencia de esa persona, se puede sentir la presencia de aquel, se siente la presencia. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia muy elevada. Posiblemente ni siquiera sea un ser humano, sino que esté vibrando en un nivel
distinto, en otra frecuencia, y la frecuencia es la que define la raza en la que existes tú. Tú existes en una raza, la raza que pertenece a esta frecuencia, y en esta frecuencia es una especie que está naciendo, que ya existe y que apareció en la Tierra, en el planeta Tierra. Y podría haber muchos, podríamos haber miles, podríamos haber. ¿Por qué? Porque yo soy un buscador de la verdad y por más que quisiera yo ya dedicarme a otras cosas, no puedo. ¿Por qué? Porque yo ya me quisiera dedicar a hacer otras cosas, vaya, tal vez a aprender alguna profesión, tal vez hacer algo, pero también me desanimo porque ya de 90 años, ya para qué quiero aprender otra cosa. Pero fíjense el detalle, si, si no puedo porque de repente me llega el putazo, cuando yo estoy en un estado de calma, ¿vaya? Estoy muy tranquilo y, y de repente me llega el chingadazo, me llega como si alguien me lo estuviera poniendo en la cabeza. Entonces tengo que enseñarlo, tengo que exponerlo. Y yo quisiera dedicarme a otras cosas, vaya. Salir de mi encierro. Estoy encerrado, estoy prisionero aquí porque no me puedo alejar de mi aparato. Tengo que estar exponiendo aquí, no me puedo alejar del aparato. Así que este aparato me tiene prisionero aquí en mi casa. Pero fíjense, ¿a qué se debe? Que si tienes esta línea, vives en esta línea, en esta frecuencia, en este canal, y entonces se puede descubrir, se puede descifrar, describir de muchas maneras. La descripción de esta línea, eso es lo que se le conoce como adjetivo. Pero fíjense, porque esta línea puede ser el espíritu de verdad. Ese vendría siendo un adjetivo. Esta línea podría ser el espíritu de Dios. Es otro adjetivo. Podría ser Jesús. Es otro adjetivo. Podría ser eh, la verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad. No, dicen que lo dijo Horus. Pero la verdad, ¿qué cosa viene siendo? Es una línea. La verdad es una línea, un hilo, un mecate, una cuerda. Hay una, hay una teoría, le dicen la teoría de las cuerdas, donde, donde todo está unido a través de cuerdas. En este caso vendría siendo que existen mil Cristos, mil Jesús. No Cristos, vaya, porque Cristo es otra cosa, vibra en otra vibración, es otra. Cuando, cuando Jesús hablaba y le dijeron, vamos a hacer que caiga lumbre y vamos a quemarlos estos, vamos a hacer que llueva lumbre. Y Jesús les dijo, ¿acaso ustedes no saben de qué espíritu sois? ¿No saben de qué espíritu sois vosotros? ¿A qué se refería Jesús? Que si no eres de esta línea a la que se le conoce como espíritu y estás en otro, ¿por qué? Porque cada espíritu se desenvuelve en otros hechos, en otros eventos, en otros actos, en otros actos, vaya. La, la violencia no pertenece al espíritu de la verdad. La violencia no pertenece a esa línea. En la línea de
el espíritu de verdad solamente puede existir el amor, la comprensión, el perdón y todas esas cosas que son, pero lo principal es el conocimiento. Porque hay un texto que dice Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría. Porque el Cristo quizás no lo podemos ver. Me refiero al Espíritu. ¿Por qué? No vamos a meter a Cristo aquí porque Cristo es otra cosa. Es harina de otro costal. El Cristo es un ser violento, es un ser agresivo que no pertenece a la línea de Jesús. Esta línea la pisotearon, la destruyeron, la descuartizaron, la pisotearon desde el año 312 hacia atrás, desde que aparecieron todas estas enseñanzas de este espíritu. ¿Qué cosa significa? Que en aquel pueblo nacieron algunos. Hubo uno que se conocía como el maestro de justicia. Y este maestro de justicia estuvo enseñando antes, vaya, ya por el año 200 antes de Cristo. Desde ahí aparecía siempre un hombre llamado el maestro de justicia. Y él llegaba y les enseñaba, les predicaba, les hablaba y se desaparecía. Se iba y no sabían de dónde venía. El maestro de justicia fue un personaje real que se encuentra en la Biblia y estuvo apareciéndose ahí en el desierto y luego predicaba y se iba, predicaba y se iba. Eh, Vino siendo fundador del grupo de los esenios. Ahora, ¿cuántos, cuántos Jesús existen? ¿Cuántos? ¿Cuántos Jesús existimos en esta vida? Yo quisiera que alguien dijera, yo soy Jesús. ¿Cuántos Jesús existimos en esta vida? Yo me cuento como uno, porque Jesús no es un Dios, Jesús no es un ser divino, Jesús es un hombre que nació en una línea, le podríamos decir en una línea maldita. ¿Por qué? Porque somos los malditos de este planeta. ¿Por qué será? Desde que naces no, no, no sincronizas, no eres compatible, eres totalmente desechado, te desechan, te apartan. Quieres jugar fútbol y no te meten al equipo, te dejan en la banca. Ah, yo quiero jugar. No, tú eres el de la banca, compadre. ¿Cómo, hombre? Sí. Quieres comer plátanos y te dan los más verdes, los más chiquitos, los más feos. Y los demás agarran los más bonitos y están comiéndose los plátanos y tú, a ti te dan, estos son los tuyos, los más feos, los platanitos más arrugaditos, los más chiquitos. ¿A qué se debe? Que eres el patito feo. Si, si no te has puesto cuidado a toda esta, a todos estos que nacen malditos, los matan, los apedrean, los queman en leña verde. ¿Cuántos Jesús no mataron por, por la gran persecución que existió? Se deshicieron de esta doctrina. No, la doctrina no es la de Jesús, sino el Espíritu. Lo eliminaron. ¿Eliminaron el Espíritu? Claro que no. Ellos están creídos que eliminaron al Espíritu, pero el Espíritu no lo pueden matar. Al Espíritu de verdad. Aunque había muchos en ese tiempo, había muchísimos, vaya, no pudieron jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad está en el mismo planeta. Aquí está el Espíritu de verdad. Es parte de la misma sociedad, es parte del mismo mundo, de la misma
Y este espíritu de verdad yo pienso que también está en los animales. Si me lo preguntan, pudiera ser que algún animal esté naciendo exactamente en la misma línea. O quizás una especie mucho más elevada como los que conocemos como los extraterrestres, tal vez los grises, tal vez los Anunnakis, tal vez tienen también habitantes que son de esta línea vibratoria y también son parte del mismo espíritu, ya sean Anunnakis, ya sean grises, ya sean draconianos, ya sean de todas las especies conocidas que hay, también son Jesuses. Hay miles de Jesús, no nada más es uno, son miles, o somos miles. No vamos a confundir a los Cristos que hay, a los Cristos no. Cristos no tienen nada que ver con... Por eso yo no me dirijo como Cristo, sino como Jesús. ¿Por qué? Porque si les digo que Jesús tampoco existió, vaya, es una transliteración. Pero, ¿qué gano yo, vaya? No me van a entender. Entonces tengo que decir que Jesús es el es solamente una línea y que lo mismo que habló aquel hombre que mataron, lo hablaron otros. O sea, el verdadero Jesús no es el que mataron, no. Y lo que él enseñó no proviene solamente de él, sino de la línea. No sé si no me estoy explicando. Lo que aquel hombre que mataron habló una parte nada más. El resto de lo que está, sus enseñanzas, las enseñaron otros que nacieron en el mismo cordel, en la misma línea, en la misma soga, en la misma mecate, en la misma hebra, en la misma hebra. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdadera, es el verdadero maestro. La verdad es el verdadero maestro. El maestro es la verdad y la verdad es el espíritu de verdad. Ese es el espíritu conocido como la chispa. La chispa. ¿Por qué hay una diferencia? Vaya. No todos nacen en la misma línea. Y, y yo no sé qué pasa con el resto, vaya, con los demás. O qué va a pasar, o qué van a hacer con él, con ellos, o quién es el que está al mando. Lo que sí sé es que cada línea tiene su propia mente propia. El que, el que es criminal, el que está ideando cómo hacer el mal, vaya, esa, esa, ese mal se lo está transmitiendo su línea, su cable de él. La persona puede recibir el conocimiento de su línea de vibración. Su línea de vibración está viva y a través de los años vive en un círculo donde el conocimiento de otros se le está pasando porque está conectado. Es como si fuera el Wi-Fi. Es muy similar al Wi-Fi. Entonces, la persona es criminal porque, porque está conectado a una red de criminales. Y su mente es criminal porque está conectada con otros criminales. Están sintonizados en la misma frecuencia. Entonces, el que está en el mal no puede entender cuál es la frecuencia divina. No lo puede entender porque él está viviendo en otra frecuencia y lo que sabe lo está recibiendo de su línea, de su frecuencia. Está conectado a las mentes.
las mentes de las personas están conectadas una con otra a través de una línea. Entonces esa línea está transmitiéndoles la sabiduría para hacer el mal, para hacer daño, para hacer, para robar, para matar, para despojar a los demás de sus bienes, de sus riquezas, de sus dineros, de sus herencias. ¿Por qué? Porque están conectados con una línea vibratoria, una línea. Entonces, ¿qué sucede con los criminales? Todos son el mismo criminal, todos son un solo criminal. Fíjense, cuando escucho yo las enseñanzas de Pablo, del apóstol, dice, todos somos eh, siervos, todos somos seguidores, pero nada más hay un solo espíritu. ¿Qué dice Pablo? Todos somos de lo mismo, pero solo hay un solo espíritu. Hay diversidad, hay un cuerpo tiene muchos miembros, dice. Todos unos son la mano, otros son el pie, la oreja, el ojo, la nariz, la boca. Todos son miembros de un solo cuerpo. No está hablando de un cuerpo carnal, sino de un espíritu con diferentes funciones. ¿Por qué? Porque dicen es que Pablo está hablando de un cuerpo, si Pablo no era doctor. ¿Cómo va a saber él lo que tienes adentro? Dice, es que el corazón, el hígado, el páncreas, la, la médula, todo, el apéndice, así. Y todo, dice, pertenecen a un solo cuerpo. No está hablando ahí, el mensaje no es para el cuerpo, sino para el espíritu. Todos pertenecen a un solo espíritu. ¿Cuál Pablo lo dijo? El Pablo que destruyeron. A Pablo lo borraron del mapa. Hubo una persecución hace cerca de los 2000 años, allá por el año, desde que se empezó, desde que destruyeron, casi desde la época de Jesús, vaya, desde que lo mataron, empezó la persecución. Sanedrín empezó a perseguir gente, Roma, el rey Herodes, eh, Pilato y todo, mandaban sicarios a matar a los que vivían en no podían convivir con el mismo espíritu. El espíritu no convive con otros. Así que se deshicieron del espíritu de la verdad. Lo destruyeron, lo aplastaron. Ahora, existe. Ha existido siempre. El espíritu de verdad ha existido en la gente. Dice, pero es que es la chispa divina. Hay que saber distinguir qué cosa es la chispa divina y qué cosa es el espíritu de verdad, qué cosa es el espíritu de Dios, qué cosa es el espíritu de Jesús o el espíritu de Elías o el espíritu de Juan. Porque dice Jesús, a la verdad es que Elías ya vino y es Juan. Eso lo dijo Jesús. Elías ya vino, dice Jesús. Elías ya está aquí entre vosotros y no lo conocieron. Y era Juan, el Bautista. ¿De qué Elías estaba hablando? De esta frecuencia. Es una frecuencia. Entonces Jesús venía siendo Elías también. Jesús venía siendo Elías. Jesús venía siendo Juan. Y ahora nosotros somos Elías y somos Juan y somos Jesús y somos, no, ya no conozco más, pero ahorita somos muchos los que estamos viviendo en esta frecuencia. Es un canal vibratorio, es un nivel vibratorio donde se transmite el conocimiento de Elías y el conocimiento de Juan y el conocimiento de Jesús se transmite y es el conocimiento que tenemos los que hemos estado despertando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sola línea. El espíritu de Elías estaba en
Juan, también en Jesús. A la verdad, Elías ya vino, dijo. Ahora, Jesús ya vino. Jesús ha estado aquí siempre. He aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿De qué estaba hablando Jesús? He aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿De qué está hablando? De una línea, de una vibración. Se conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Entonces no es la chispa divina, no es la chispa divina. Vamos a quitarle. ¿Por qué? Porque la chispa divina está en todos, en los buenos y en los malos. Y, y es una chispa que da la vida. Es la chispa que da la vida. Pero el detalle aquí, que si le llamamos divina, si al Espíritu de verdad, el que nos hablaba Jesús, es el Espíritu que se menciona como chispa divina, entonces todos lo tienen. Y, y si nosotros la tenemos, también la tienen los demás. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle, el Espíritu de verdad y la chispa divina es, es algo que tenemos que saber resolver. Claro que se le ha dicho chispa divina, pero el problema es que no es divina. Ese es el detalle. No es divina. Bueno, entonces vamos a ver si ya puso la marrana, porque ahora sí tengo ganas de unos huevitos estrellados. Y si la marrana no ha ponido, pues ahí tenemos un buen detalle.